quiero escuchar cuál es tu lectura con respecto al comunicado de la Corte del día de hoy, sobre todo, bueno, cuando aclara en su punto número 7 que el juicio no se suspende. Bueno, para mí tiene que ver con un error de la Corte. Ayer, cuando a mí me preguntaban sobre lo que había hecho la Corte, hacía 2 días, yo dije, hay algo aquí que me resulta muy difícil de entender, porque la decisión que se ha tomado, que es una decisión de una línea y que tiene una repercusión pública extraordinaria, bueno, es difícil de explicar, de entender, hecha por un gran calculador como es Lorenzetti, que ha sido una persona con un, y esto yo lo digo positivamente, con un gran olfato político para mostrar que decisiones jurídicamente bien fundadas están medidas las consecuencias políticas y sociales. Eso ha sido siempre así en Lorenzetti. Uno piensa cómo resolvió o cómo ayudó a resolver casos como el de la ley de medios, cómo ayudó a resolver casos como el de la contaminación del riachuelo. Acuérdense que Lorenzetti llega a la Corte cuando la Corte está siendo cascoteada por la ciudadanía porque había perdido legitimidad completamente. Él siempre fue un gran calculador. Y entonces esta decisión de ayer era llamativa porque había perdido de vista que podía tener una dimensión social, política de reacción que no, yo creo que no previó. ¿Es necesario tener olfato político entonces para ser parte de la Corte Suprema? Bueno, a ver, yo creo que en un sentido sí, pero por eso es importante ver cómo define uno que es politizar la justicia. Claro, que es, sí. Entonces, me parece que es totalmente sensato tener un ojo puesto en las consecuencias económicas, políticas, sociales de una medida. Si, por ejemplo, yo voy a tomar una medida sobre el riachuelo y digo, bueno, y entonces que se gasten 500 millones de dólares de presupuesto es una locura, tiene un impacto imposible. Entonces, tengo que tener un ojo, y también políticamente, en el sentido de si va a generar una reacción extraordinaria, tengo que saber en qué sociedad estoy tomando mi decisión. No para hacerlo lo que me pide el pueblo, claro, sino está para bien, en ese sentido lo marcás. pensar, claro, pensar el caso también en una dimensión política. Eso me parece sensato. ¿Qué crees que hubo detrás de esto? Bueno, hay una explicación cínica pero de todos modos yo voy a dar una posible explicación cínica, pero creo que la Corte podía haber hecho lo que hizo a través de razones públicas que no nos dio. Entonces, a mí lo que me enojó de la decisión de ayer, o de antes de ayer, es que estaba trastocando todas las piezas del tablero del ajedrez argentino y haciendo como que esta era una decisión de un secretario, ni siquiera ponemos la firma, digamos, como ya se sabe, digamos, esto lo hace un mero administrativo, digamos, es una decisión ni siquiera judicial. Bueno, están moviendo la causa de las causas más importantes de la historia reciente argentina. Por eso, si ellos iban a hacer algo así, uno necesitaba una explicación extraordinaria en términos de la conversación democrática. Dígame qué va a hacer. Y yo creo que había espacio para decir algo de parte de la Corte. Por ejemplo, reconocemos que en esta causa se juega algo demasiado importante y vamos a poner las máximas condiciones de transparencia para que todos sepan que estamos aquí cuidando esa decisión. No, lo hicieron en una línea casi a escondidas. Entonces, claro, siendo esa encima la función de la Corte, ¿no? Justamente cuidar este tipo de cuestiones. Bueno, yo creo que en la historia argentina reciente hemos tenido mega casos de una importancia extraordinaria. Uno, obviamente, el más importante fue el juicio de las juntas, que merecieron un cuidado especial de todos, de la política y de la justicia, digamos. Entonces, era razonable en su momento hacer un CONADEP, y es razonable, por ejemplo, ahora decir, bueno, vamos a poner todos los equipos técnicos preparados para esto cuidarlo al máximo. Hicieron todo lo contrario. Hicieron una jugada destinada a retirar los expedientes para frenar algo por seguramente conversaciones que hubo. Yo creo en lo íntimo. ¿Esa sería la visión cínica que mencionabas? La visión cínica yo creo que tiene que ver con conversaciones que se extienden, que son habituales en Argentina, entre políticos, empresarios y jueces, digamos. Y eso, no necesito entrar en eso, pero me parece que eso es lo que finalmente explica. Que haya conversaciones puede no ser un problema gravísimo, salvo que tengan ese impacto de, hacer algo ya no por razones jurídicamente fundadas, sino por razones políticas explícitas y que luego trato de camuflar con algún argumento jurídico. Sobre todo en un año electoral, ¿no? Sí, pero por eso digo, la causa es de una relevancia tal, es de una importancia tan grande en términos de la democracia argentina de hoy, que si la Corte iba a hacer un movimiento como el que hizo, debería haber hecho
una justificación pública extraordinaria. Y también la debió haber hecho esta mañana. La desprolijidad notable, notoria, de ese comunicado que aparece con fallas, que aparece con... Como un borrador, ¿no? Para los que no saben, apareció primero un comunicado, pseudo borrador, con algunas correcciones, y después apareció... Que muestra en parte la desesperación por salir a corregir algo que entendieron que la habían equivocado fieramente. Una decisión, esta nueva, que aparentemente ni siquiera fue conversada con el juez Rosenkrantz. Claro. O sea, que otra vez que habla el protagonismo que tienen ciertas internas judiciales a la hora de explicar decisiones. Yo creo que parte de las decisiones de ahora están siendo explicadas también por algo inaceptable, que es los enojos cruzados que hay dentro de la Corte. O sea que aquí no solamente podemos hacer una lectura política, sino también es parte de una interna propia de la Corte. Eso es ya mi opinión, digamos, conjetura, pero yo creo que efectivamente jugó. Bueno, el presidente del tribunal no estaba ni al tanto, ¿no? Que hoy iba a salir este comunicado. Digamos, yo creo que hubo un juego a tres bandas. Por un lado, darle un mensaje al gobierno, sí, que era un mensaje, yo diría, enojoso al gobierno, una señal muy fuerte contra el gobierno. Hubo también un intento de dar una señal muy fuerte contra Rosenkrantz, al que se deja completamente afuera, y hay una señal también anticipatoria de, y si se cambia el gobierno, bueno, aquí estamos. Y me parece que olvidaron una pieza crucial, que era la repercusión política social de la decisión. Entonces, yo creo que hoy hubo un cálculo que tuvo un principio de cálculo magistral, como es habitual dentro de la Corte, pero también con una falla notable y me parece como excepcional dentro de la historia reciente de la Corte. Ahora, ¿cómo crees que esto golpea a la ciudadanía, no? Porque, bueno, ayer hubo algunos cacerolazos, algunos intentos juntadas de firmas, un intento de marcha para el próximo martes. Parece que hubo una reacción interesante. Por supuesto, uno forma parte de círculos, si se quiere, más informados, más interesados tal vez, pero creo que es un golpe a todos, que queremos no que castiguen a Cristina o a Juan Pedro, digamos, sino que se atribuyan responsabilidades a quienes han cometido faltas muy graves. El hecho de que en Perú, por causas similares que tienen que ver con Odebrecht, puedan haber 4 presidentes o presas o procesados, que en Brasil Lula, tanto como Temer, y los principales miembros del directorio de Odebrecht estén presos. No digo que la solución debe ser la prisión, pero digo que sí es muy importante que países vecinos, frente a causas similares, de magnitud similar, han actuado y han hecho justicia en un cierto sentido, digamos, en términos de al menos comenzar a atribuir responsabilidades. En Argentina no, entonces en ese sentido es que puede haber expectativas de, bueno, ¿por qué no va a poder pasar acá? Que tenemos una estructura institucional aparentemente más sólida y, digamos, como si pasa en Perú... Pero porque no ha pasado históricamente, ¿no? Vos escribiste una nota muy interesante hablando de un pacto de impunidad con otros colegas tuyos. Exacto. Y haces referencia, no solamente estamos hablando hoy del caso de Cristina Fernández de Kirchner, pero también nos podemos remitir a otros gobiernos. No, pero por eso, para mí, tanto el caso Kirchner como el caso, la decisión de la Corte, eran anécdotas dentro de lo que nosotros marcábamos como una historia general. Un texto que escribimos con el economista Rubén Lobolo y con la socióloga Maristela Svampa, y donde nos interesó historiar lo que es una práctica muy común en Argentina. Por ejemplo, un punto alto fue en la época de las privatizaciones hechas del modo más abrupto y desprolijo y corrupto posible en la época del menemismo, y luego, digamos, hay impunidad completa para Menem, ni siquiera mención de un empresario involucrado. En el caso de la patria contratista, el propio presidente reconoce que su padre ha estado involucrado en actos de criminales. Bueno, la patria contratista completamente impune siempre. Ahora, la causa de los cuadernos y causas anexas, también otra causa extraordinaria, y lo que vemos es una historia de impunidad. Por eso no se trata de una cuestión de ponerla en términos de la grieta y que castiguen a tal cual, sino que es una historia tremendamente preocupante que ni siquiera condice con lo que pasa normalmente en países vecinos. ¿Y cómo se le devuelve esa confianza a la sociedad, a la ciudadanía? Digo, porque romper instituciones es un trabajo que lamentablemente se hace más fácil, pero reconstruirlas es mucho más difícil. No, pero por eso lo que hizo la Corte pudo haber sido, o sea, hizo exactamente lo contrario, cuando pudo haber aprovechado esa oportunidad para hacer lo interesante opuesto, que es, esto es, digamos, en los términos de la metáfora de una CONADEP para este tipo de casos, megacasos. Sí. Esto entendemos que, como el Mani Pulite en Italia, es de una importancia histórica, es
puede ser un antes y un después en la justicia argentina. Nunca hemos visto empresarios y políticos de primer nivel desfilar por los tribunales. Esto tiene tal importancia que vamos a hacer, no sé qué pueden hacer, pero pueden hacer muchas cosas, digamos, de supervisiones técnicas, de controles especiales, de auditorías, publicidad, transparencia a la ciudadanía. Es decir, acá esto nos importa tanto que lo vamos a cuidar como nada. Podían haber hecho eso, hicieron lo contrario. Una línea, literalmente una línea escondida bajo la alfombra, sin firma siquiera, para trastocar tirar abajo todas las piezas clave de la... ¿Te referís a la línea en la que piden los expedientes? Claro, ¿no? Pero entonces lo que pudo haber sido un primer paso en una dirección extraordinaria, claro, en esto de tratar de curar las heridas sociales que este tipo de cuestiones generan, que es decir, reconocemos que acá hay algo increíblemente importante, lo vamos a cuidar y aquí están, somos nosotros garantes de este proceso y nos importa muchísimo. Hicieron todo lo contrario, generaron sospechas, generaron desconfianza, aumentaron, digamos, la falta de legitimidad de la Corte. Ahora, esas sospechas y lo golpeado que está el Poder Judicial y la mala imagen que tiene en la sociedad hace también que uno piense, bueno, hoy dieron marcha atrás, pero sin embargo la Corte todavía tiene un as en la manga y, bueno, venga el gobierno que venga, podrá actuar de una u otra manera, en este caso en particular. Totalmente. De todos modos, yo creo que quedó una herida abierta en la Corte de la que se van a cuidar, porque, digamos, así como lo que pasó con el caso del 2x1, en donde también hubo una vuelta atrás, aquí hay una vuelta atrás que muestra eso, ha quedado una herida. O sea, ¿por qué? Porque se equivocaron, en el sentido de que entendieron el caso de un modo que era limitado porque había otras consideraciones que tenían que poner sobre la mesa y que no supieron poner. Entonces, yo creo que han quedado heridos. Esa carta que decís, efectivamente, la tienen para un eventual futuro. Claro. Pero yo creo que se van a cuidar, digamos, porque saben que hay una parte importante de la sociedad que quien sea que gane. Imagínate que gana el principal partido de la oposición. Sí. O un grupo por eso es lo que me pregunto. Si gana el kirchnerismo, bueno, ese as en la manga lo tienen para suspender, para retrasar. Lo que yo quiero matizar de lo que decís es que la herida abierta quedó y no es... O sea, aún en ese caso vos tenés un 40% de la sociedad que resiste eso muy fuertemente. Y eso, digamos, o sea, pensad ley de medios. Sí, podía haber una división muy fuerte, pero la consideración de los que estaban del otro lado le importaba mucho a la Corte. Entonces, por eso digo, esta herida abierta no es inocente, es importante, es una herida. Y ahí está el olfato político positivo que vos remarcabas. Sí, de ser consciente de, bueno, no estamos haciendo esta decisión para Groenlandia, estamos haciendo para una sociedad que está herida de este modo. Bueno, entonces esa consideración me parece, otra vez, no ser subserviente de lo que dice el público, digamos, sino ser atento a en qué marco contextual histórico, digamos, lanzás una decisión a la sociedad, ¿no? Clarísimo, siempre es un placer escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Placer. Bien, vamos a ir ahora a una pequeña pausa en La Nación PM y atención porque a la vuelta... ¿Cómo impactan las decisiones de la Corte en las elecciones? Y además, Carrió contra Massot en diputados. En instantes, en La Nación PM. Ya venimos. Ya vuelve. La Nación Más PM. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Corp, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas.